Las constelaciones familiares son una terapia enfocada en sanar nuestros vínculos interiores, como digamos en nuestra relación con nuestro padre, con nuestra madre, la relación en cómo nos vivimos dentro de nuestro sistema familiar. Por lo general, como todos somos hijos amorosos, hacemos lealtades conscientes e inconscientes con aquellos que amamos. Por ejemplo, todos como hijos amorosos queremos que mamá sea feliz, papá sea feliz, y si sentimos o percibimos de alguna manera que mamá no lo es, de alguna manera es como si internamente e inconscientemente dijéramos: mami, si tú no eres feliz, yo te haré feliz, ¿qué necesitas? Y si miramos que, por ejemplo, en esta madre lo que necesita es más atención porque el padre no se lo da, mi padre no se lo da, entonces como hijos nos disponemos a llenar ese vacío emocional o esa ausencia afectiva que quizás mamá está sintiendo en relación con papá. Y de alguna manera así comenzamos a inmiscuirnos en temáticas de la familia por un amor infantil, para que de alguna manera, como una manera de restablecer nuevamente un equilibrio, ¿sí? Entonces, bueno, las constelaciones familiares lo que se enfoca es a través de una constelación, de montar con representantes una dinámica familiar, ¿sí? De alguna manera es como si exteriorizáramos una imagen interna que hay en tu interior y la ponemos al exterior con representantes. Por ejemplo, si esto hacemos la constelación en grupo, porque si no también podemos hacerlo representándolo con pequeñas figuritas, muñequitos, o incluso con huellas, que le llamamos huellas sistémicas. Entonces le pedimos, por ejemplo, al cliente que coloque afuera la imagen que tiene interna de cómo se relaciona con su sistema familiar, con el uso de representantes o muñecos o huellas, y ahí uno como facilitador entrenado en la terapia sistémica comenzamos a mirar cómo se están relacionando los elementos entre sí, cómo está el vínculo en cuanto a cercanía y distancia, y también miramos dónde se trastocaron los órdenes. Siento que las constelaciones familiares son una herramienta muy eficaz para mirar cómo estoy en relación con la vida, cómo estoy en relación con el mundo, cómo estoy en relación con varios temas como mi prosperidad, como mis relaciones afectivas, ya que todo esto va a tener un origen con el sistema familiar, como yo, lo que yo escuché, lo que yo vi, lo que me estructuró, que de alguna manera va a ser la persona que soy ahora. La primera mujer que comienza a hablar de estas fidelidades inconscientes o lealtades es Anselin Schuttenberger. Ella era una mujer que comenzó a estudiar desde la psicogenealogía y empezó a darse cuenta con su propia vida que había temas que se repiten, ¿sí? Que ella le llamó síndromes de aniversario. Y entonces pues abrió como toda una puerta en relación con esto, y empezaron a ver muchos otros que comenzaron a estudiar el tema, y finalmente, para no echarles el cuento largo, pues llega hasta Hellinger, que Hellinger estudia digamos la psicogenealogía, estudia digamos como los vínculos primarios. Él además fue sacerdote, entonces tuvo la oportunidad de estar en comunidades donde él aprendió mucho cómo eran los órdenes dentro de la comunidad, cómo una comunidad funcionaba de manera muy armónica, y se dio cuenta que habían órdenes, que por ejemplo los mayores tenían su buen lugar para la comunidad, eran los que contaban las historias, los que digamos que transmitían las tradiciones de la aldea o de la comunidad, los que transmitían el saber, y que finalmente los más jóvenes acudían a los más viejos, y había como una armonía. Y él es el quien comienza a utilizar también, al incluir, por ejemplo, la terapia familiar de Moreno y de otras personas que también aportaron. Él también montaba en las constelaciones y ponía representantes como una manera de representar la imagen interna que todos tenemos en cómo nos relacionamos. Entonces, bueno, cuando hablamos de constelaciones familiares estamos hablando mucho de esta mirada de Bert Hellinger, o de esta propuesta de Bert Hellinger, que reunió varias otras propuestas
y crea los órdenes del amor. En constelaciones familiares miramos los órdenes que trastocan o interrumpen que fluye el amor en las familias, o que fluyamos en nuestra propia vida. Entonces, por ejemplo, el primer orden que miramos en el montaje de una constelación, pues es el orden de la pertenencia, porque todos queremos pertenecer a nuestro sistema familiar, ¿sí? Esta pertenencia nos da un sentido de existencia y de alguna manera nos da un sentido de seguridad. Y si de alguna manera siento que esto puede ponerse en riesgo, haré todo lo posible para que no suceda, aunque eso signifique que yo sacrifique mi propio bienestar. Entonces, miramos si este orden de pertenencia está trastocado o no. O sea, ¿qué quiere decir esto? Todos tratamos, incluimos cosas que de alguna manera son permitidas o que tienen un valor para nuestro sistema familiar. Todo aquello que no sea permitido para el sistema, lo excluimos. Es como, esto no pertenece más porque pondría en riesgo mi pertenencia. Entonces, de alguna manera estamos actuando en buena conciencia con nuestra familia, con nuestro clan, ¿sí? Para mantener esta pertenencia. El segundo orden que miramos es el sentido de jerarquía, por ejemplo. ¿Qué es jerarquía? Pues cuando llegamos a una comunidad de destino, que es nuestra familia, digamos que tenemos nuestro lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy primogénita, yo tengo 2 hermanos más. Entonces, yo al llegar a la comunidad de destino, que es mi familia, tengo un lugar, tengo una pertenencia que es ser la primogénita. Y ese lugar, pues nada ni nadie me lo puede quitar. Luego, después de mí, pues viene mi segunda hermana y luego mi tercer hermano. Y cada uno de ellos tiene su lugar de llegada a esta comunidad de destino, ¿sí? La manera en que llegamos a esta comunidad de destino, que es nuestra familia, va a estructurar la manera en que yo voy a mirar el mundo, cómo yo lo voy a escuchar, cómo yo lo voy a interpretar y cómo yo lo voy a percibir. No es lo mismo ser la primera, o en mi caso primogénita, que ser el tercero o el menor, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente en el momento que yo llego a esta comunidad de destino, hay circunstancias de vida que están abarcando a mi familia, que de alguna manera va a marcar un sentir o una percepción del mundo que me van a transmitir, ¿sí? Quizás si yo llegué en un tiempo de no bonanza económica y mi hermano tercero sí, pues la manera en cómo vamos a percibir a nuestra familia pues va a ser muy diferente, porque quizás mi familia en el momento que yo no llegue en una bonanza económica estaba estresada, estaba en la conciencia de la carencia, quizás instalaron creencias limitantes, que de alguna manera eso me va a estructurar. Pero quizás unos 6 años después llega mi tercer hermano, donde ya hay bonanza económica y entonces la familia está más relajada y las circunstancias son diferentes, por lo cual para este tercer hermano, pues el tema con el dinero o el tema con el sistema familiar va a ser muy diferente. También miramos, por ejemplo, en el tema del orden de jerarquía, es que supongamos que en una familia de un padre, una madre y 2 hijos, el padre decide no estar más en la relación y sale de la relación. Deja un vacío de alguna manera. Y como todos los hijos somos amorosos, alguno de los hijos va a decir, hay alguien que necesita llenar este vacío o este hueco que dejó papá. Y entonces, por amor, uno de ellos se coloca, transgrede el orden de hijo de su lugar y se va a ocupar el vacío que dejó el padre. Y quizás comienza emocionalmente a fungir como un rol paterno con sus hermanos y un rol de pareja inconscientemente con la madre. Esto lo trastoca el orden porque en ese momento perdió su pertenencia como hermano, ¿sí? Le dio por supuesto un beneficio secundario porque se adjudicó un rol especial que no es el mismo que van a tener sus hermanos y que de alguna manera le da el estar junto a la madre. Pero ¿esto qué significa para este hijo que tomó este rol paterno o de pareja? Es que no va a estar disponible para su propia vida, por ejemplo, ¿sí? Y el tercer orden que vemos es el equilibrio entre el dar y el tomar,
¿sí? Que pues finalmente para que todas las relaciones florezcan necesita haber este equilibrio natural de reciprocidad. Digamos que entre padres e hijos esta reciprocidad es desigual porque los padres damos la vida y muchas otras cosas más y los hijos toman la vida, toman otras cosas que los padres dan con amor y no pueden devolverlo, ¿sí? La manera en que pueden devolverlo para volver a encontrar el equilibrio entre esta reciprocidad es pasando esto a los hijos futuros, ¿no? Esto que recibí transmitiendo la vida y luego además transmitiendo lo que aprendí o que fue transmitido de mis padres, o si decido no tener hijos, transmitir esto con mis proyectos o a la comunidad, ¿sí? Pero a veces hemos visto que hay esta creencia en donde yo tengo que devolverle algo a mis padres de todo lo que recibí y entonces hay un malentendido que la forma en devolverles es quizás quedándome a cuidarlos, dejando de hacer mi propia vida, haciéndome cargo de cosas que no me corresponden porque creo que así es la manera en que yo puedo devolver lo que recibí y de alguna manera esto te inmiscuye en situaciones limitantes pues para la propia vida. Entonces en una constelación vamos a estar mirando cuál de estos tres órdenes se trastocaron, que al trastocarse pues limitan el que fluye el amor, que también fluya mi bienestar como persona, ¿sí? Y de alguna manera el que yo sea próspero en mi vida. Cuando nos referimos a lo sistémico, estamos hablando del concepto de sistema y un sistema es una comunidad de destino, son, digamos, miembros que de alguna manera están unidos por el amor y están unidos por esta cuestión más de sangre, ¿sí? Y que todos estos miembros a los que yo he llegado conformamos una comunidad que nos une un destino y que nos une el amor. Y a todo esto se le llama un sistema. Ahora, cada miembro de este sistema tiene un efecto en los demás, ¿sí? Desde la mirada sistémica, digamos que no se ven a los miembros de un sistema o de una comunidad por separado, sino miramos el todo, ¿sí? Entonces, cada vez que viene alguien a contarme algo o una problemática o que tiene con alguien de sus relaciones o con la vida, lo miro no como un individuo, sino como un individuo que hace parte de una comunidad de destino, de la cual las situaciones que resultaron de esta comunidad de destino, fáciles y difíciles, han impactado en este individuo, por lo cual este individuo piensa, mira, escucha desde estos eventos que se han suscitado en toda su comunidad. Por esto uno como facilitador, aquel que mi cliente habla mal, por ejemplo, si viene a hablarme mal de su madre, yo voy a incluir en mi corazón a esa madre. No la voy a excluir, la voy a incluir, porque sé que quien tengo que reconciliar, con quien tengo que volver a hacer el puente de amor, es con esa mujer o con ese hombre quien mi cliente habla mal. ¿Sí? Es como si esta persona fuera su recurso de sanación, ¿sí? En el momento que esta persona vuelve a incluirlo, algo va a cambiar en su alma, por decirlo así, ¿no? Cuando hablo de una comunidad de destino, de un sistema, sí estoy hablando de estos lazos familiares con los que estoy vinculado. Más sin embargo, también tomamos en cuenta aquellas personas que no hacen parte de este lazo familiar, pero que hicieron un lugar para que la vida me llegara, y también incluimos aquellos, por ejemplo, en el caso, a veces los sistemas tienen asesinatos, entonces aquel perpetrador que quizás no es de mi sistema familiar o de mi clan familiar, pero pertenece a otro clan, ya se hace parte de este clan, ya se vincula con este clan, porque al tomar la vida de otro, quedó vinculado. Y entonces, si a este perpetrador tampoco no se le incluye
o no se le mira con compasión. Yo sé que puede ser muy difícil incluir a un perpetrador cuando le ha hecho daño a alguien que amamos. Sin embargo, si podemos mirar, si podemos preguntarnos qué le habrá sucedido a este perpetrador para que haya hecho estos actos o haya perpetrado estos actos, se nos abre una comprensión más grande, sabiendo que esta persona actuó también según su historia y según su dolor. Y si lo incluimos y sabemos que ante algo más grande unió a esta víctima, a este perpetrador para algo mayor, entonces se pueden abrirnos muchas más preguntas y se nos pueden abrir la mirada a un amor más amplio, que eso es lo que también nos invitan las constelaciones, a tener una mirada mucho más amplia y ampliar nuestro corazón, como incluirlo todo, incluso aquello que no nos gusta o incluso aquello que podemos juzgar como esto no fue bueno o él es un perpetrador o etcétera, ¿no? Entonces nos permite una mirada mucho más incluyente y más sanadora. Por lo general, desde las constelaciones, todo aquello que nos limita tiene que ver con situaciones que no fueron resueltas o que no se encontraron una solución hace 7 generaciones. Todo aquello que no se haya resuelto desde hace 7 generaciones, que por eso es muy importante digamos, ponerse a investigar cuáles fueron los eventos difíciles, como cuáles fueron los eventos buenos o bonitos de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos y más atrás, podemos tener una comprensión de dónde yo vengo y también de aquello que miro que soy más sensible o más susceptible por las experiencias que se han vivido atrás y también pues comprender cuáles son los dones y talentos que traigo, pero también pues podemos comprender aquellas creencias que me han limitado, que se instalaron por experiencias del pasado. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta en las constelaciones? ¿Qué de nuestros miembros pueden afectarnos nuestro bienestar, ¿no? Todo aquello que haya sucedido en la vida de nuestros padres, que no hayan logrado encontrar una solución, los hermanos de nuestros padres que hayan tenido un destino difícil o alguien que haya sido excluido, también mis abuelos y sus hermanos, mis bisabuelos y sus hermanos, mis tatarabuelos y sus hermanos, ¿sí? Aquellos que no nos afecta son los primos hermanos, digamos, si tuvieron destinos difíciles, no nos afecta en nuestro bienestar o no vamos a repetir lealtades inconscientes por amor, pero sí, como les dije, ¿no? mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y más atrás, y los hermanos de ellos. Y todos aquellos, además, que hicieron un lugar para que la vida me llegara. Por ejemplo, imaginemos que mi abuelo, antes de casarse con mi abuela, tuvo un primer amor, pero por alguna razón no lo dejaron quedarse con este primer amor y finalmente este primer amor no se retira y luego conoce a mi abuela. De alguna manera esta persona, este primer amor de mi abuelo que quizás quedó en su corazón o que quizás fue excluida o fue rechazada porque no era conveniente para el abuelo, esta mujer ya hace parte del sistema familiar. ¿Por qué? Porque si ella no, ¿cómo es que algo queda parte del sistema familiar o cómo es que algo de nuestros miembros nos puede afectar? Es que si ella o alguien de nuestro sistema no fue honrado, no fue reconocido y no fue incluido, ¿sí? Alguien posterior va a identificarse inconscientemente con aquel miembro que tuvo un destino difícil y que no fue honrado, valorado por ello, algo que fue excluido de la conciencia familiar o alguien que no se le dio su lugar. Entonces, como el alma familiar siempre busca porque todo quede incluido, nada quede excluido, va a buscar que un descendiente se identifique. ¿Para qué? El sentido de esta gran alma es que se incluya lo que se excluyó. Entonces miramos en las constelaciones que hay situaciones, eventos o síntomas que se perpetúan generación en generación como una búsqueda de incluir lo excluido, como una búsqueda de amar lo que se dejó de amar y como una búsqueda de volver a restablecer a que fluye el amor. Cuando esto se incluye, ya no se tiene que seguir perpetuando, ya no se tiene que seguir buscando repetir, ¿sí? Y también es la manera que tiene el árbol como para
reconocer lo que el dolor o reconocer lo que se excluyó para incluirlo. Sí, por eso es muy importante conocer al menos bien nuestras 4 generaciones que nos preceden. A veces no tenemos información todavía de más atrás, a veces sí, ¿no? Sin embargo, es saber o reconocer que lo que haya sucedido en estas 7 generaciones atrás va a tener un impacto en mi vida. Positivo y también difícil, o no me gusta llamar negativo, pero también difícil, ¿no? Todos tenemos temas o temáticas que nos están limitando. Entonces, bueno, llego con un tema que me esté limitando aquí y ahora y como facilitadora comienzo un poco como a indagar un poco de información que yo sienta que tiene relación con su tema. Como por ejemplo, si la persona viene con no he encontrado pareja hasta ahora y tengo ganas de tener pareja, pero llevo 4 años que pues no conozco a nadie. Entonces, bueno, lo que yo empiezo a indagar es más desde ese punto, desde esa temática de las relaciones, cómo ha sido en su árbol o en su sistema o en su clan. Entonces comienzo a preguntar, como por ejemplo, bueno, cuéntame, ¿a quién más como tú quizás también se le dificultó tener una relación? ¿O qué relaciones fueron difíciles? ¿O qué relaciones no se lograron? Un poco como para indagar dónde puede estar el desorden, digamos, o la lealtad o fidelidad inconsciente. Porque en general todos hacemos una fidelidad consciente o inconsciente con aquellos que tuvieron un destino difícil o que fueron excluidos del sistema familiar debido a que no actuaban o que no tenían cabida en el sistema. Entonces, pues buscamos estas personas, estos miembros del clan que quizás no fueron incluidos o que tuvieron un destino difícil. Una vez que más o menos como que encontramos algo coherente en la historia del clan, a partir de ahí, pues la idea es mirar, porque finalmente hay una información, hay como el alma familiar que contiene toda la información de todas esas generaciones. Y en ese tiempo han sucedido muchas cosas, han sucedido cosas muy buenas y también han sucedido cosas difíciles que han marcado o que han dejado una huella emocional en todo el sistema. Esta huella emocional se transfiere a nivel de nuestro ADN, pero también a nivel de un campo de información con el cual llevamos cada uno. Entonces, le digo que elija por lo general las constelaciones nacieron en grupo, ¿sí? Entonces se invitan otras personas que también tienen temas con los cuales quieren trabajar, que no se conocen entre sí, y le pido al cliente que entonces elija del grupo a alguien para representar a este deseo del amor que no se tiene, por ejemplo, y que se represente a sí mismo. ¿Esto para qué? Para mirar cómo está la relación del cliente en relación con aquello que desea. Es como una primera imagen, porque trabajamos con esas imágenes que cada uno tiene en su interior, pero lo ponemos afuera. Entonces, al ponerlo afuera y colocar un representante para aquello que desea o el objetivo por el que viene el cliente, más el cliente, comienzan a suceder movimientos. Por ejemplo, puede ser que empiece a haber movimientos de que apenas aparece el amor, el representante del cliente comienza a hacer pasos para atrás. Entonces podemos traducir, porque el facilitador o el constelador somos traductores del sistema de alguna manera y miramos dónde se trastocó el orden del amor o dónde se trastocó el orden del fluir de la vida. Pues entonces miro que esta persona al hacer pasos hacia atrás quizás le abruma el tema del amor. Bueno, podrían ser muchas interpretaciones, ¿no? Pero más que interpretar como traductora del sistema, pues pregunto a quien tiene realmente la información, que es el cliente. Entonces le puedo preguntar, bueno, ¿a ti qué te dice que cuando aparece el amor, aquello que tú deseas, tú tomas distancia? Ay, quizás el cliente nos puede decir, ay, es que la verdad lo deseo, pero me da miedo. Me da miedo a que me abandonen o me da miedo a que como en otras relaciones anteriores me dejen. Entonces miramos que hay un deseo, pero que también a la vez hay otra fuerza, una polaridad contraria, que es, pero me asusta, ¿sí? Y ahí empezamos a hacer el trabajo para mirar, porque muchas veces quizás este amor que está representando
este deseo de tenerlo en una relación puede también estar evidenciando o reflejando, digamos, el amor primario, porque finalmente todos somos el resultado de un amor primario, que es el amor con nuestra madre, que fue la primera mujer de nuestra vida, y este otro amor primario que fue nuestro padre, que fue el primer hombre de nuestra vida. Como hayamos vivido estas relaciones con ellos, es como vamos a aprender a relacionarnos con los demás. Y si, por ejemplo, como hipotéticamente, si este consultante que está buscando la pareja pero que no la encuentra, miramos y indagamos que quizás hubo un movimiento interrumpido de amor con la madre a muy temprana edad, como por ejemplo quizás lo pusieron en una incubadora o quizás fue cesárea y resulta que se complica la cesárea y la madre la tiene que volver a llevar a cirugía y pues pasaron más de 24 horas para que digamos la madre sin el bebé y entonces el vínculo se interrumpe a tan temprana edad, pues vamos a estar recreando una y otra vez de alguna manera esta dinámica con nuestras relaciones cuando somos adultos. Quizás este hombre o mujer que vamos a buscar distante emocionalmente, pero que quizás de alguna manera buscamos inconscientemente para sanar lo que no hemos sanado. Entonces, lo lindo de las constelaciones es que al ir montando, como representando la temática del cliente, comienza a emerger realmente dónde está el cliente mirando inconscientemente, dónde mira el corazón, para poder volver a acompañarlo, a restablecer nuevamente ese flujo de amor que quizás se interrumpió o volver a conectar con aquellas relaciones que se desconectaron. ¿Por qué usamos representantes? Porque finalmente cuando uno está en la problemática uno no mira más allá, uno está con una visión de túnel. Cuando representamos y elegimos incluso un representante para el cliente y nos metemos al cliente, ¿para qué? Para que el cliente mire su propia dinámica desde afuera y pueda tener una mirada mucho más amplia de su problemática. De esta manera podemos darnos cuenta mucho más fácilmente lo que nos está atorando. Luego, quizás en un momento dado de la constelación, podemos decidir como facilitadores meter al cliente, sentar al representante y meter al cliente para que pueda vivir la experiencia de lo que se está viviendo o de lo que se vivió. Lo lindo de las constelaciones es que nos invita a tener experiencias diferentes. Es como un gran laboratorio en donde nos permite expresar lo que no hemos expresado, nos permite acercarnos a lo que nos ha dado miedo acercarnos, y se dan un sinfín de movimientos. Y la idea es que como facilitadores siempre estemos buscando la reconciliación, el amor y digamos el bienestar del cliente y de todo el sistema familiar, por supuesto. Entonces es por eso que usamos representantes, como para poder hacer como una escena, una representación de la temática, de la problemática del cliente, para que le pueda ser más fácil mirarse como un espejo y mirar las dinámicas inconscientes o lealtades que por amor malentendido o por amor infantil se han buscado perpetuar, ¿no? Digo eso en grupo. En constelaciones individuales lo que hacemos es que hacemos esta representación, esta imagen interna usando figuritas, muñequitos o huellas sistémicas, para que a mí como facilitadora pueda tener una visión de cómo están interconectándose estas relaciones y dónde está faltando el amor, o dónde se interrumpió, o dónde se trastocaron los órdenes de pertenencia, equilibrio entre el dar y tomar y la jerarquía. Lo lindo de esto es que finalmente el sistema siempre tiene la solución, ¿no? Así como el mismo amor que enfermó es el mismo amor que sana, y vamos haciendo pequeños movimientos para hacer que el orden se vuelva a restablecer, y finalmente cuando todo vuelve a fluir y se vuelve a conectar, sucede una sanación. Lo lindo de las constelaciones es que nos invita a tener una vivencia, una experiencia, y pasa por 3 niveles: por el centro emocional, ¿sí? A liberar emociones o a liberar situaciones emocionales que bloqueamos en un instante preciso, pero por lograrlas liberar, pues hay como sanación, hay relajación y hay bienestar.
pasa a un nivel intelectual, porque cuando yo miro con conciencia lo que me estaba limitando, pues ahora puedo elegir si me quedo en más de lo mismo o me muevo. Y tercero, pasa por el cuerpo, porque en el momento en de que tú estás, ya pasas de ser de cliente a pasar a tomar tu lugar por ese representante, digamos que van a sentir cosas, van a pasar cosas, va a haber una percepción de manera distinta. Es como si yo adquiriera una experiencia distinta, una información distinta que no tenía, que pasa por mi cuerpo, pasa por mi corazón y pasa por mi conciencia. Y es por esto que las constelaciones son tan benéficas y tan transformadoras, porque no se queda a un nivel mental solamente como una imagen y ya, sino pasa la vivencia. Voy a tener una vivencia, voy a sentir cosas y voy a tener una nueva información. Es muy integral la experiencia. Los beneficios que te puede traer una constelación es, por ejemplo, mejorar tus relaciones, no solamente con tu familia, ¿sí?, sino también con la vida y con el mundo. Porque, por ejemplo, si arreglamos nuestra relación con nuestra madre, vamos a arreglar nuestra relación con el dinero, ¿sí?, y también con la vida. Si arreglamos nuestra relación con nuestro padre, vamos a arreglar nuestra relación con el mundo, vamos a permitirnos el éxito, la fama, ¿sí?, y además vamos a dejar de buscar el reconocimiento afuera, porque cuando logramos interiorizar el reconocimiento de nuestro padre, ya no necesitamos buscarlo afuera. Y cuando logramos sanar también con nuestra madre, pues también la madre, digamos, todos los síntomas que tengamos o enfermedades, en una gran parte tiene relación como sea nuestra relación con mamá, o como si hubo un movimiento interrumpido temprano o no, con ese primer amor o ese gran amor. Entonces, esos son los beneficios, y no solamente eso, sino si además tomas tu buen lugar en tu sistema familiar, vas a tomar tu buen lugar en la vida y vas a quizás dejártelo de pelear o de buscar tomarlo con las relaciones con tus jefes, las relaciones con tu pareja. O sea, todo se acomoda. También hay como un sentirse diferente, hay algo que cambia internamente. También podemos mirar los efectos, porque como comienzo a cambiar mi mirada con lo que me relaciono, entonces voy a tenerme una actitud distinta hacia el afuera. Y también quizás antes lo que me podía perturbar, después de acomodar como con lo que me relaciono internamente, pues ya me deja de perturbar, ya no me voy a pelear con ello. Entonces vemos hay estos efectos positivos que cada quien va a poder constatar a su manera, ¿sí? Lo que sí puedo compartirles es que cuando uno ordena internamente, ¿sí?, lo de afuera se ordena naturalmente, pero aquello de afuera va a acomodarse porque va a responder a cómo yo me estoy relacionando con ello. Y bueno, pues los resultados que hemos visto a lo largo con las constelaciones familiares es que sí hay un antes y un después.